También conocida como la isla del no retorno, es una pequeña isla en Poveglia, situada al norte de Italia. La oscura historia de la isla de los muertos comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste. A comienzos del Renacimiento, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres. Se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente, y había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante tal desastre, las autoridades de la ciudad deciden que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecieran los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños, todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 1,600 personas acabaron sus días en aquella isla. Tal fue el enorme crematorio que se originó y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que hoy en día el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas de la isla. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada, pero en el año de 1922 construyeron allí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales y psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas, de las víctimas de la peste, y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Pero nadie, por el estado mental de los testigos, quiso creerles. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación. Lobotomías y trepanaciones eran prácticas habituales en los pacientes con herramientas rudimentarias, como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el malvado doctor empezó a ver a los torturados, espíritus de los muertos, por la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario, desde donde saltó, y según una enfermera que fue testigo de la caída, esta no le mató en el acto, sino que mientras el médico se retorcía del dolor en el suelo, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. Se rumorea que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario, y alguna que otra noche se puede escuchar el repicar de las campanas en toda la bahía. Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico, que hoy en día aún permanece cerrado en Poveglia. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente, corriendo muy asustados, y se negaron a comentar nada sobre lo sucedido. El único hecho que sí sabemos es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura.